Amigos, bienvenidos a un nuevo video de Mecanicustom. En esta ocasión quiero mostrarles la evolución que hemos tenido en los Custom Hot Wheels respecto a los Lowrider. La idea de este video es mostrarles los tres tipos de Lowrider que hemos hecho en el canal. Hemos hecho la modificación de la suspensión de una manera muy fácil, que sea muy práctica, aprovechando casi el 100% del carrito, utilizando sus mismas piezas. Como pudieron ver en la miniatura, hicimos uno que es básico, otro que hicimos mediano y uno que hicimos mecanizado. Amigos, si son nuevos en el canal, los invito a que se suscriban y activen todas las notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis videos. De estos tres custom tengo un tutorial donde lo hacemos paso a paso. En la descripción les voy a dejar los enlaces de cada video. Los invito a que los vean y me dejen sus opiniones en un comentario. Recuerden que sus comentarios son muy importantes para mí y a medida de lo posible siempre los respondo, amigos. Comenzamos con este Lowrider, amigos. Le hicimos una modificación básica, muy simple, y esta es la miniatura del tutorial. Los invito a que lo vean. Las llantas de atrás solamente tienen este movimiento y las llantas delanteras tienen un movimiento más amplio. Se puede modificar más la posición y el resultado final me pareció muy bueno y creo que es muy fácil de hacer. Se requieren muy pocos materiales y muy poca herramienta. Por eso es muy importante que no se pierdan ningún detalle del tutorial. Y para mostrarles lo sencillo que está, vamos a desarmarlo. Solamente lo fijamos con un tornillo. Sí hay algunas instrucciones en el tutorial que hay que seguir para que el resultado sea óptimo. Pero como pueden ver, su mecanismo es muy simple. Por eso a este Lowrider lo llamé como básico. Y como saben, amigos, siempre hay que empezar por el principio. Hay que empezar con lo básico y poco a poco ir avanzando. Hay que intentar las cosas para ganar experiencia. A este ranchero que lo hicimos Lowrider Hot Wheels lo llamé como nivel medio, porque tiene movimiento en las ruedas traseras y en las ruedas delanteras, con movimientos muy amplios. Y esta es la miniatura del tutorial. Nuevamente los invito a verla. Solamente requiere de un poco de más calma. Como ya saben, amigos, lo que siempre les aconsejo, hay que hacerlo con calma y sobre todo hay que disfrutarlo. Les voy a mostrar cómo está realizado. Sí tiene un poco más de requisitos para hacerlo, pero sí se puede, amigos. Por eso es muy importante no perderse ningún detalle de los tutoriales. Y así es como se ve el interior. Como pueden ver, tratamos siempre de aprovechar al máximo todas las partes del carrito. Todos los materiales que se necesitan para este custom se pueden conseguir muy fácilmente. Esta Chevy es el tercer Lowrider que realizamos. Se me ocurrió ponerle un mecanismo y el mecanismo que utilizamos fue de un pollito saltarín. Y esta es la miniatura. Los invito a verlo nuevamente. Me llevó un poco más de tiempo hacerla, pero sí se puede y el resultado me pareció excelente. Y recuerden, amigos, que si tienen alguna idea o sugerencia, siempre son bienvenidas, porque este canal lo hacemos todos. Y así se ve el mecanismo. Obviamente, como todo en la vida, con la práctica se puede mejorar. Por eso los invito a que vean todo el contenido del canal. Son más de 150 tutoriales. Amigos, ¿cuál de estos tres Lowrider les gustaría intentar? ¿Cuál fue su favorito? De antemano, muchas gracias a todos ustedes por su gran apoyo.
Poco a poco vamos avanzando. No olviden suscribirse, amigos. Si te gustó el video, regálame tu super like y ayúdame a compartir.